amados, ¿cómo están? Los saludamos de corazón, buenos días, buenas tardes, no sé qué hora estás oyendo este mensaje, pero de corazón les mandamos un saludo muy cariñoso de parte de Lucero y mía. Espero que estén ustedes pasándola bien, que el Señor esté haciendo cosas grandes en tu vida, que la presencia de Dios siempre te acompañe, siempre estés cubierto de sus plumas, como dice el Salmo 91, debajo de sus alas, que estés seguro, que estés en paz, que todo te vaya bien, como dice la palabra de Dios. Así es. Hoy es el día que hizo el Señor, dice la palabra. Y sabes, Dios está contigo en este día para darte bendición. Amén. Así es que estamos esperando que el Señor se mueva profundamente en tu vida, que cambie las cosas que no están bien y que aún en el valle de lágrimas tu vida cambie a fuente. Amén. Amén. Que eso es un factor de cambio en las cosas. Estamos llegando al final de este año 2020 y la verdad es que ha sido un año muy desafiante, de muchas cosas que han pasado, pero ahí estamos firmes en el Señor hará cosas grandes todavía, aún antes de que cierre el año, y espero que puedas tener este fin de año con una gran victoria en todas las cosas que conciernen tu vida, que tengas salud, que tengas prosperidad, que tengas paz, que tengas gozo, que todo te vaya bien. El shalom de Dios sobre tu vida es lo que declaramos en esta tarde para bendecirte en abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vamos a orar por enfermos, gente que tenga alguna dolencia. Si tienes problemas en los pies, en el tobillo, sobre todo, tobillo derecho, Dios va a sanarte completamente. En este momento está reacomodando tus ligamentos, hinchando tus ligamentos en el nombre de Jesús y en general ligamentos en todo tu cuerpo. Si tú tienes enfermedades crónicas que te han dicho que tienes que aguantarlas toda tu vida, el Señor es más que suficiente para sanarte de ellas. Amén. Artritis, diabetes, yo no sé qué te han dicho, cualquiera que sea la condición que tengas, así sea congénita, de cualquier órgano de tu cuerpo, en el nombre de Jesús, en este momento recibe la vida de Dios Zoe, que va cambiando todo tu cuerpo y trayendo a tu vida una perfecta salud. Amén. Porque la salud es tu herencia en Cristo Jesús. Amén. Problemas en los oídos. Hay una deficiencia auditiva. Dios quiere sanarte, restablecer completamente todo el sistema de los oídos. En el nombre de Jesús, habla una palabra de sanidad, que se abra tu oído completamente para una perfecta salud y restauración en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a orar por COVID. ¿Sabes? La voluntad de Dios es que tengas salud así como tu alma prospera. Amén. Dice que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma prospera. Amén. Y en el nombre de Cristo Jesús maldecimos el virus del SARS-CoV-2. Amén. En el nombre de Jesús lo maldecimos en nuestra nación y lo maldecimos en tu cuerpo si es que lo tienes. Amén. O en el cuerpo de las personas que amas y que lo tienen. De cualquier persona que tenga COVID en este momento y que esté viendo este video, maldecimos el SARS-CoV-2 en tu cuerpo, se seca de raíz en el nombre de Cristo. Amén. Jesús. Se seca completamente, no se replica más y hablamos sanidad perfecta a tus pulmones, hablamos unos pulmones nuevos si son necesarios, una perfecta oxigenación. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que se seca también toda bacteria nociva en tu cuerpo, que no se potencializa con el virus, que no vas a tener ningún problema de neumonía en el nombre de Jesús. Y si tú ya tienes neumonía en este momento, esa neumonía se seca de raíz en el nombre de Jesús. Toda bacteria se seca de raíz en el nombre de Jesucristo. Y te hablamos salud y vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque por su llaga tú ya fuiste curado. En el nombre de Jesucristo, sé sano, sé sana de COVID en el nombre de Cristo Jesús. Y hablamos que si ya lo tuviste en el nombre de Jesús, amén, tu restauración es perfecta. Hablamos tus pulmones restaurados y todos tus órganos internos también restaurados ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Ninguna secuela de ese virus va a quedar en tu cuerpo si ya lo tuviste en el nombre de Jesús. Hablamos una total restauración a todo tu cuerpo en el nombre de Jesús. Recuerda, por la llaga de Jesús fuimos curados. Y hablo en contra del cáncer, de cualquier crecimiento anormal en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, hablamos una palabra de destrucción
al cáncer, lo arrancamos desde la raíz, lo desarraigamos, como está escrito. Ninguna planta que mi Padre no plantó va a permanecer, toda planta será desarraigada, y esa planta de cáncer no la plantó el Padre, yo la desarraigo en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesús tú fuiste sanado, tú fuiste sanada. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Y en general vamos a orar por todos los enfermos. En el nombre de Jesús venimos en contra de todo espíritu de enfermedad y de espíritu de dolencia, toda enfermedad que está en tu cuerpo. En el nombre de Jesús reprendemos la enfermedad, reprendemos cualquier tipo de dolencia que esté en tu cuerpo, y en el nombre de Jesús la echamos fuera de tu cuerpo. Porque por la llaga de Jesús tú fuiste sanado. Declaramos que eres sano, que eres sana. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Y venimos en contra de un espíritu de temor. Amén. Todo espíritu de temor que ha estado trayendo presión a tu vida es echado fuera. El amor de Dios es derramado en tu corazón. Recibe el amor de Dios en tu corazón en este momento. En el nombre de Jesús echamos fuera todo temor de tu vida, rompemos toda opresión que ha venido sobre ti y te declaramos libre. Amén. En el nombre de Jesús hablamos que el gozo de la salvación de Jesucristo llena tu vida en este momento en el nombre de Jesús, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que Jesús nos da, en el nombre de Jesús, amén, llena e inunda tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, yo quiero compartir contigo algunas cosas, bueno, realmente sobre un tema nada más que quiero compartir contigo. Quiero hablarte acerca de la oración. Y el título de este mensaje se llama Orar siempre. Y la verdad es que la oración es algo fundamental en la vida cristiana. Es algo que tú y yo deberíamos de cada vez más atesorar y crecer y hacerlo parte de nuestro día a día, la parte quizá más importante, más fundamental de las cosas que hacemos para el Señor. Tiene que pasar por la oración siempre. Sin embargo, no siempre los cristianos ven la oración como algo necesario. Mucha gente lo ve como algo adicional, como algo que haces en medio de otras cosas, o bueno, si no queda otra, pues oramos, o no sé, lo ves como no tú quizá, pero algunas personas lo ven como algo extra, o quizá algo dirigido nada más para algún tipo muy especial de personas, como para los profesionales, vamos a llamarlo así, en el cristianismo, los intercesores, esta raza tan especial dentro del cristianismo que son, los poquitos. Y la verdad, sí, claro, hay gente que tiene un ministerio de intercesión. Dios nos ha llamado a dedicar muchísimo tiempo a orar, a interceder por cosas que son cruciales, importantes en la vida de personas, de ciudades, de naciones, y gracias a Dios tenemos gente así en la congregación. Pero la verdad es que no es nada más exclusivo para los intercesores este asunto de la oración, sino es algo que tú y yo, cualquier persona, si es un hijo de Dios o una hija de Dios, necesita atesorarlo, verlo como algo sumamente importante. Y gracias a Dios en estos tiempos que estamos en oración todos los días durante esta pandemia, Jorge Lara ha empezado unas pequeñas cápsulas acerca de la oración para hacernos cada vez más efectivos y para ayudarnos a ser cada vez más claros en la manera que oramos. Todo eso es magnífico. Pero yo quiero llegar a la base, de decir, ¿por qué tenemos que orar? ¿Qué es tan importante en esto de la oración? Y lo que quiero comunicarte es la parte fundamental que tu oración tiene en todo lo que Dios quiere hacer, y la expectativa tan grande que tiene Dios, que tiene el Espíritu Santo, de que te conviertas en una persona de oración si es que aún no lo eres. Y es un mensaje no solo para la congregación, sino para cualquier persona que conoce a Dios, poder entender que la oración no es una cuestión opcional, es una cuestión fundamental que Dios espera que tengamos. Y si eres una persona que ha nacido de nuevo, este mensaje espero va a llevar tu caminar con Dios a un nivel mucho más alto. Porque si tú abrazas este llamado, este ministerio de
de oración, aún de intercesión, si quieres llevarlo aún más profundamente, tu vida va a cambiar, la vida de mucha gente va a cambiar. El reino de Dios va a ser más fácil establecerlo. Hay cosas que pasan cuando los cristianos oramos, pero quiero tomar un pasaje que el Señor Jesús usa y es una enseñanza muy, muy fundamental. Y te voy a leer todo el pasaje, es Lucas capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8. Y voy a empezar con el versículo 1, obviamente, pero dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y quiero pararme ahí. Jesús enseñaba a través de parábolas. Le decía a la gente historias para que la gente pudiera quedarse con la historia y en el proceso de esa historia aprender algo que era fundamental para sus vidas. Usó la parábola del sembrador que salió a sembrar. ¿Te acuerdas de esa parábola? Donde el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino, y otra cayó entre piedras, y otra cayó con un suelo muy bajito, y otra cayó entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Eso es una parábola para enseñar a la gente los diferentes tipos de tierra. Pero aquí Jesús les enseña una parábola, pero lo que quiero que te fijes es que dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, Jesús está enseñando en la parábola que tenemos una necesidad de orar siempre y de no rajarnos, no dejar de orar. Esa es la razón de esta parábola. Claro, ahorita vas a explicarte algunas cosas más en la parábola, pero lo que Jesús está diciendo es: espero que entiendas que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. No es orar de vez en cuando, orar cuando me llamen a orar, orar cuando están las cosas que me llega el agua hasta el cuello. No, es orar siempre y no desmayar. Y entonces tiene esta parábola de la viuda. Te voy a seguir leyendo, versículo 2 dice: diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escucha las palabras de Jesús. Dice, pone al juez injusto como ejemplo de lo que hace una persona insistente, una persona que está constantemente buscando que se le haga justicia, que se le responda en las cosas que está esperando, que alguien tome acción y eche a andar algo para que le reponga, para que le restituya, para que le resuelvan un problema que está teniendo. Y este juez, que le valía lo que la gente pensara, que no le interesaba ni siquiera lo que Dios pensaba, después de tanta insistencia de esta viuda, dijo: ya me tiene casi hasta acá, para que me deje de molestar, voy a meterme a su caso, voy a resolver su caso, le voy a hacer justicia. Y entonces Jesús dice, fíjate lo que dice el juez, por la insistencia de la viuda. Ahora, piensa en esto. Las viudas en aquel entonces eran personas realmente desamparadas. Si no tenían hijos que las atendieran, el esposo se había ido, que era el que ganaba el dinero en la casa, y la mujer no tenía más que el apoyo que pudiera darle la gente. Y por eso su desesperación le hacía llegar a este juez diciéndole: respóndeme, hazme justicia. Y Jesús dice: si nuestro Padre Celestial no va a responder a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que clamar? Está hablando de la oración, porque la parábola se refiere a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice: pronto les hará justicia a los que están clamando, a los que están buscando, a los que están tocando la puerta de su trono, por decirlo así. Dice: hazme justicia de mi adversario. El diablo está metiendo sus manos en mi vida, está tratando de destruir mi familia, me está robando la felicidad, quiere que nos muramos. Hazme justicia. Dice, les va a responder.
Y la pregunta final es bien intrigante. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Y la verdad es que la oración es una muestra fundamental de fe. Porque cuando yo oro, no estoy orando a las paredes a ver quién me escucha aquí en este cuarto. Yo estoy buscando a Dios. Y Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que busca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Cuando tú oras, estás demostrando fe porque dices, Señor, ayúdame, y estás buscando al Padre de las luces, a nuestro Padre Celestial, para que te responda algo. ¿Qué es la oración? Es un paso fundamental en fe. El decirle a Dios, Señor, tú puedes ayudarme, tú puedes resolver las cosas. Y necesitamos entender esta expresión de Jesús, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque a los escogidos, dice la parábola, bueno, ya no la parábola, dice Jesús, después de la parábola, que Dios responderá a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Me parece que es una parábola que debe ser fundamental para que tú y yo podamos entender la importancia que Dios le da a la oración. Jesús fue un hombre de oración mientras estaba aquí en la tierra. Jesús fue un hombre de oración. Jesús fue un hombre que buscaba a Dios constantemente, se apartaba de los discípulos para ir a un lado y a otro, a buscar un tiempo a solas con Dios, pero también para decisiones importantes. Mira, aquí en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 12, dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Se pasó la noche orando, buscando la dirección de Dios, diciendo, ¿a quién escojo? De toda esta gente que me está siguiendo, de todos estos cientos de gentes que vienen cerca de mí, ¿a quiénes quieres tú que yo nombre como apóstoles? Toda la noche estuvo orando, buscando la respuesta de Dios, y al día siguiente, con la seguridad de la respuesta de Dios, dijo Pedro, Juan, Santiago y todos los demás. Tú y yo tenemos que entender que Jesús era tan efectiva su vida de oración, que los discípulos le hicieron la pregunta, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Ellos veían que Jesús oraba y las cosas cambiaban, que Jesús llegaba con el poder del Espíritu Santo. Cada vez que se iba a orar, regresaba sobrecargado con ese poder. ¿Por qué? Porque la oración no solo recarga tu batería, te mete en un ambiente de poder mucho más grande. En esta oración que nos enseñó el Señor Jesús, en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, es donde tiene la oración del Padre Nuestro, la que tú y yo nos hemos aprendido y oramos, espero no solo como repitiendo la oración, sino realmente entendiendo que es un proceso de oración, son temas que puedes orar para realmente meterte en oración. Pero en este pasaje, en Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. O sea, Él enseña este proceso de oración, pero lo que quiero que te fijes es la manera que Él presenta esto a sus discípulos. Les dice, vosotros pues oraréis así. No les dice, ay, si se les ocurre, cuando ustedes quieran, por si acaso no tienen otra cosa que hacer. No, Él está diciendo, yo espero que ustedes oren de esta manera. Yo espero que usen esta oración y se metan a buscar que venga mi reino, que se establezca mi voluntad, que nos dé lo que necesitamos, el pan nuestro de cada día. Que te metas a orar, porque es una cuestión fundamental en la vida espiritual. Jesús nos enseñó este método de oración con la certeza de que oraríamos.
Y esa misma enseñanza que está en Lucas, en el versículo que usamos, capítulo 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar con la certeza de que las cosas van a cambiar como respuesta a la oración que tú y yo hacemos. Que vamos a mover el cielo cuando levantamos una oración pidiéndole al Padre que haga cosas conforme a su voluntad, que su voluntad se establezca. Mira, es tan importante que tú y yo entendamos la oración que Jesús pide que oremos para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y sin embargo, hay mucha gente que se pierde. Es decir, la voluntad del Padre funciona y se establece con mayor certeza, con mayor fuerza, con mayor determinación en la tierra, cuando hay hombres y mujeres que conocen su nombre, que están dispuestos a pasar tiempo en oración, clamando por la salvación de esta nación, de tu familia, de la gente que tú amas, de la gente que tú odias, de cualquier persona, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, y cuando oramos que se haga su voluntad, estamos pidiéndole a Dios, trae salvación, trae restauración, haz cosas en esta tierra. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar orando? Hay un punto muy sencillo, muy fundamental. La tierra nos fue dada a nosotros, a los hombres. Y lo que pasa en la tierra depende de lo que nosotros, los hombres, queramos que pase en la tierra. Mira, el Salmo 115, el versículo 16 dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Tú y yo somos los señores en esta tierra. Somos los herederos, pues, de esta tierra. Claro, Satanás usurpó muchas de estas cosas porque Adán se le entregó, se hizo esclavo. O sea, Dios puso en Adán el gobierno de toda la tierra para él y su descendencia. Satanás usurpó ese lugar y se convirtió en el príncipe de este mundo. Pero Cristo lo venció en la cruz. Y nos entregó a nosotros la potestad que le fue dada. Nos dio a nosotros el gobierno del mundo. Somos los herederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Para qué? Para reinar en esta tierra. Para establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestras acciones, claro, pero con nuestras oraciones. Porque lo que tú declaras que quieres que pase en esta tierra, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Tú te conviertes en el puente que le dice al Padre, Padre, tu voluntad es lo que yo quiero en esta tierra. Y como el Padre te ve a ti como el dueño de la tierra, dice, el Señor de la tierra está clamando para que yo establezca algo en la tierra y lo voy a establecer. Porque es la oración de los justos puede mucho. La oración de los justos trae cambios en las cosas. La oración de los justos cambia las realidades. Una de nuestras intercesoras tiene un dicho que es muy cierto, dice, la oración cambia los diagnósticos. Porque tenemos mucha gente que va al médico, le dan un diagnóstico, la llevan al hospital para checarle y encuentran que el diagnóstico estaba mal. No, el diagnóstico estaba bien, pero entre que salió el diagnóstico y la checaron en el hospital, hubo gente orando. Y la oración cambió el diagnóstico. Y cuando la persona llega a que la chequen, se encuentra con que está sana. ¿Por qué? Porque hombres o mujeres, o los dos, se pusieron a diciendo, declaramos sanidad, declaramos la obra completa de Cristo. Él pagó el precio por nuestros pecados y pagó el precio por nuestra salud. Por su llaga fuimos curados, declaramos sanidad en esa persona. Y la verdad es que el porcentaje de bateo que estamos viendo cada vez es mayor. Pero si no hubiéramos orado, las cosas seguirían igual. O peor. Pero cuando tú oras, cuando tú clamas porque la voluntad del Padre sea hecha, que su reino sea establecido, cuando tú clamas que Dios provea para tus cosas, cuando tú pones delante de Dios su palabra para decirle, está escrito, el cielo se mueve, las cosas cambian. Porque hay un hombre o una mujer, un hijo de Dios, una hija de Dios, que está dispuesta a orar siempre y no desmayar, y no soltar las cosas. Jacob peleó contra Dios en ese lugar especial y cuando quería que lo soltara, dijo, no te soltaré hasta que me bendigas.
Y Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no eres más Jacob, el suplantador, el usurpador, el que toma el talón de su hermano para tomar su lugar. Ahora vas a ser el príncipe Israel, el príncipe de Dios, porque luchaste con Dios y prevaleciste. Y sabes, Israel tenía que luchar contra Dios porque había muchas cosas que no estaban establecidas, pero hoy tú y yo tenemos la victoria de Cristo Jesús adelante de nosotros. Tú y yo somos más que vencedores en aquel que nos amó. Es necesario que aprendamos la importancia de orar y no desmayar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. No son solo palabras bonitas en una oración muy poética y muy hermosa que Jesús nos enseñó. Deben ser las expresiones del clamor de un pueblo que sabe lo que esta tierra necesita. Deben ser las expresiones de oración de hijos e hijas de Dios, diciendo, Señor, queremos que las cosas aquí sean como son allá. Queremos que tu reino de justicia, de paz, de gozo se establezca en esta tierra. Y gente que esté dispuesta a dedicar tiempo en oración, a buscar la respuesta de Dios. Y mira, no es que estés orando por la humanidad entera. A veces es necesario, a veces lo hacemos y es parte de este trabajo de oración. Pero hay gente cerca de ti, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de escuela, de trabajo, la gente de tu familia extendida, cantidad de gente, la gente de tu colonia, la gente de tu ciudad, la gente de tu estado. Hay cantidad de gente que puede recibir una bendición cuando tú oras. Todos necesitamos orar e interceder. Quiero darte tres ideas. Primero quiero que pienses esto. Tu oración declara al cielo, al trono de Dios, lo que tú deseas que pase en la tierra. Cuando Dios responde una oración, está respondiendo al clamor de tu voz, al clamor de tu boca que pide las cosas que Dios desea hacer. Te voy a dar tres ideas, cosas que son fundamentales, muy simples. Número uno es esto que te dije antes. Todos necesitamos orar e interceder. Todos. Y va la primera. Si pides, recibes. Si no pides, ¿quién sabe? ¿No? Es decir, si no oras, a lo mejor, ahí entre los chiripazos, quizás por la oración de otra persona, tú recibes algo. Pero ¿quieres estar seguro que vas a recibir? Tienes que pedir. Porque si no pides, no recibes. Mira, Juan capítulo 16, Jesús lo dijo. Juan capítulo 16, el versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús está enseñando a sus discípulos la última enseñanza antes de irse a la cruz. Y les dice muchas cosas respecto de la oración. Todo lo que pedirás al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay muchas cosas respecto a la oración en este pasaje del 13, Juan capítulo 13 a Juan capítulo 16. Pero si pides, recibirás para que tu gozo sea cumplido. Si no pides, pues a lo mejor, pero a lo mejor no. Así como quieres estar seguro de recibir, pues pide. Y fíjate una cosa importante. Hay una forma de entender lo que Jesús dice en esto. Si algo pedí, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo entiendo, y así es como oramos, y así creo que debes de orar siempre. Cuando oramos decimos al Padre, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Pero lo que quiero que entiendas es ese otro aspecto de en el nombre de Jesús. Yo estoy en esta tierra representando a Jesús. Yo soy parte de su cuerpo. Yo soy Él en esta tierra. Yo soy sus brazos, yo soy sus pies, yo soy su boca. Yo soy la representación de Jesús en esta tierra. Cuando yo me presento delante del Padre
a orar. El Padre me ve revestido de Cristo. Entonces yo vengo en el lugar de Jesús, como si fuera Jesús, por decirlo así, por tratar de explicarlo de alguna manera. No solo es usar su nombre, sino cuando yo me presento delante del Padre, el Padre me ve a mí como ve a su Hijo. Y yo estoy actuando como un hijo de Dios, como Jesús mismo, intercediendo delante del Padre. Entonces cuando yo pido algo representando a Jesús, el Padre responde porque su Hijo habló. Como Él es, dice la primera de Juan capítulo 4, versículo 4, así soy yo, así somos nosotros en este mundo. Así que cuando tú te presentas delante del Padre, es como si Jesús estuviera orando a través de ti. No es cualquier cosa, pero si no oras, si no pides, no pasa nada. Cuando menos no pasa nada en la dirección de lo que tú quieres. Pueden pasar muchas cosas, pero seguramente no pasa la voluntad de Dios, a menos que alguien se meta a pedir la voluntad de Dios para esa situación. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo esté cumplido. Pedid y recibiréis. Número 1, o sea, si pides, recibes, si no pides, no. ¿Quién sabe? La segunda cosa, cuando pidas, pide con perseverancia, con insistencia, como Jesús dijo acerca de la viuda, pero quiero darte otro pasaje acerca de esto. O sea, ¿te acuerdas que dice el pasaje que empezábamos, Lucas 18, versículo 1? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero quiero darte otro pasaje que está en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículos 9 y 10. Por cierto, en este pasaje de Lucas capítulo 11, es después de que Jesús, o sea, es otro relato acerca de cuando Jesús enseña el Padre Nuestro. Jesús estaba orando en el monte, sus discípulos bajan y le preguntan, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y después da esta imagen de alguien que va a buscar, en la noche llega un viajero, un amigo no tiene nada en su casa, va a buscar al amigo que está a su vecino, le pide que le dé panes, y Jesús le dice, aunque sea, porque es muy inoportuno y va a pedir a mitad de la noche, se levantará para dárselos. Y luego dice esto, que es lo que quiero que te quedes en la cabeza, ¿sí? La importancia de pedir con perseverancia, de buscar las cosas de Dios con insistencia. Mira, dice, y yo os digo, es Jesús hablando, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En el original, lo que está diciendo, básicamente dice así, yo os digo, continúen pidiendo y se os dará, continúen buscando y hallaréis, continúen llamando y se os abrirá. Es decir, no es una acción que pasa una vez y dices, Señor, te pido, no. Es una persona que dice, yo necesito eso y no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y voy a estar insistiendo, porque Jesús nos enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y yo sé que mucha gente dice, es que si pides 2 veces es pedir sin fe. Bueno, yo no sé exactamente en dónde está la teología de eso, pero lo que sí puedo decir es que Jesús dijo que había una necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí nos dice, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, no te rindas, no te revientes, reata, que es el último jalón. Mantente firme en tus oraciones, mantente firme buscando a Dios sin soltarlo un solo momento, sin dejar las cosas hasta que obtengas lo que estás buscando. Por eso es importante la oración, porque hay cosas que no pasan instantáneamente, hay cosas que tardan en llevarse a cabo. Mira, yo voy a hacer un paralelo, quizá no quiero poner eso como un límite, pero al final
de los 70 años de cautiverio que había profetizado el profeta Jeremías, el profeta Daniel está metido ahí en manejando cuestiones del reino en Babilonia y encuentra la profecía de Jeremías y contando los tiempos dice, estamos cerca del final de los 70 años. Y se mete a orar pidiéndole, Señor, ¿qué hay determinado para mi pueblo? ¿Qué planes tienes? Y pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, y Daniel seguía en ayuno y oración buscando a Dios. Finalmente llega el arcángel Miguel y le dice, eres muy amado y desde que empezaste, desde que levantaste tu petición a Dios, yo fui enviado, pero me detuvo el príncipe de Persia, o sea, una batalla en los cielos, para que no pudiera llegar el mensaje que Dios tenía para Daniel, que se convierte en la profecía más impactante del Antiguo Testamento, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es decir, hay cosas que se enfrentan con gran resistencia diabólica y solo se pueden romper con la perseverancia y con la insistencia de aquellos que oran. Necesitas tener esta pasión y este anhelo y este gusto por orar. No dejes de orar. No pares de orar por una cosa que es importante para ti o para tu familia. Dios te va a responder, Dios mandará la respuesta, pero a veces se requiere esa insistencia y esa terquedad, voy a llamarlo así, de que yo sé que Dios va a responderme y no lo voy a soltar hasta que me bendiga. Y la tercera cosa que quiero decirte, primera es, si pides, recibes, si no pides, no. Pide con perseverancia, con insistencia. La tercera cosa es, pide en español y pide en lenguas. Es decir, es fácil orar en español, lo tenemos como más acostumbrados, pero necesitas acostumbrarte a orar en lenguas. Necesitas considerar que orar en lenguas es una cosa fundamental que Dios nos dio a través del Espíritu Santo. Jesús dijo que oraríamos en otras lenguas, en Marcos capítulo 16. En verdad, si no fuera algo importante para nosotros como hijos de Dios, no tiene sentido que Dios nos mande un lenguaje que no entendemos. No tiene sentido que tengamos este lenguaje de oración, a menos que ese lenguaje de oración sea fundamental para alcanzar rompimientos y lograr cosas que son imposibles de alcanzar a través del entendimiento humano. Y mira, 1 Corintios, en el capítulo 14, Pablo dice esto. Voy a ponerlo diferente. El Espíritu Santo dice esto a través del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, hay un espacio que es importante para que tú y yo oremos en lenguas. Y aún en la congregación, pero en general en tu vida de oración, debes tener un tiempo de oración en lenguas. Y si es un tiempo muy grande, está bien. En lenguas, en español, está perfecto. Cuando tú oras en lenguas, pasa algo extraordinario, porque generalmente la oración en lenguas toca áreas de oración que no tenemos idea de cómo hacer que pasen las cosas. No sabemos qué pedir, no sabemos ni cómo pedir siquiera, porque a veces los problemas que se nos enfrentan o lo que la gente nos trae son tan complejos, tan difíciles, que es difícil empezar a tocar algún punto. Y entonces tenemos que apreciar y tenemos que valorar y tenemos que atesorar el lenguaje de oración que tenemos. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 26, nos explica por qué es importante. Dice, versículo 26, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estas son las lenguas. Y luego el 27 explica lo que significa esto, o cómo funciona la oración en lenguas. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando tú oras en lenguas, el Espíritu Santo está usando a través de tu espíritu, tu cuerpo, para levantar una oración directamente al Padre. Una oración que no puede ser estorbada porque solo Dios entiende lo que estás orando. Pero cuando el Padre oye la oración y mira la intención del Espíritu que está en ti, dice, me están pidiendo que esto que está en mi voluntad, que es lo que yo deseo que pase, suceda en la tierra. Cuando yo oro en el entendimiento, muchas veces sé lo que Dios quiere, pero hay ocasiones en las cuales no puedo entender cuál es la voluntad de Dios en una situación. Pero cuando yo oro en lenguas, el Espíritu Santo escudriña el corazón del Padre y pone a través de mis palabras una petición que dice, Padre, traduciéndolo al español, Padre, conforme a la voluntad que está en ti, pido que esto se resuelva de esta manera. Pido que intervengas de esta manera en esta situación que no sé cómo tocar con mi entendimiento. Y cuando yo oro en lenguas, impacto directamente el reino espiritual y todas las cosas con la voluntad de Dios. Cuando yo oro en lenguas es como si estuviera yo gritándole al mundo espiritual, a los demonios, esta es la voluntad de mi Padre, así dice el Espíritu de Dios. Eso es lo que hacemos cuando oramos en lenguas. Declaramos la voluntad de Dios. Declaramos que Dios quiere que seamos prosperados en las cosas. Declaramos cosas que no entendemos, pero por el Espíritu de Dios hablamos misterios, hablamos cosas que solo están disponibles para que Dios las entienda. Necesitamos, voy a llamarlo así, convertirnos en unos expertos en la oración en lenguas, en unos expertos en la oración en español, en unos expertos en la oración a final de cuentas. Jesús lo dijo. Usó una parábola para enseñarnos la necesidad de orar siempre. Siempre es siempre. Claro, no siempre puede estar orando en español, pero siempre puede estar orando en lenguas. Y sobre todo, si tienes una situación, una cosa difícil, no la dejes a un lado, pues a ver cómo se resuelve. O ya estará de Dios. Ay, lo que Dios quiera. No, por favor, no es así. No es así. Tenemos autoridad, tenemos poder en nuestra lengua, tenemos la unción del Espíritu Santo para hacer que las cosas pasen como Dios quiere que pasen. Y si no entiendes cómo debe ser eso, ora en lenguas, porque cuando oras en lenguas estás haciendo exactamente lo que te digo. Estás pidiéndole a Dios exactamente lo que Dios quiere en esa situación. Y no vas a tener equivocación, no vas a tener falla. Por eso insistimos tanto que oremos en lenguas, que dediques tiempo a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque es una oración perfecta. Yo no la entiendo, tú no la entiendes, pero Dios, para Dios es un idioma común y corriente. Él conoce todos los idiomas del mundo. Pero solo Dios puede entender tu oración. Así que si el diablo quiere estorbar la respuesta, no puede, porque no sabe ni siquiera qué pediste. Pero Dios puede entonces mandar su respuesta empacada como Él quiere empacarla. Y ¡pum! Tienes tú la respuesta que estás pidiendo. Ora en lenguas, ora en español, o en inglés, o el idioma que tú sepas. Pero ora siempre. Si pides, recibes. Si no pides, quién sabe. Si vas a pedir, pide con insistencia, pide con determinación, pide con perseverancia y pide en español y en lenguas. Porque es importante que oremos siempre. Te cierro con el mismo versículo con el que empezamos. Tomándoles, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. No te rajes, no te agüites, no te me ponches a la mitad del camino. Sigue orando, dedica tiempo a la oración. Es la mejor actividad que puedes hacer para enfrentar los embates del diablo. Orar siempre. Santiago dice de Elías paró la lluvia en Israel, en toda la zona de Israel, por 3 años y medio. Y dice que oró y el cielo se secó, se cerró.
y volvió a orar, y el cielo dio la lluvia y las plantas crecieron de nuevo. Era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero sabía el secreto de lo que te estoy diciendo: orar siempre y no desmayar. Déjame cerrar con esa historia porque es muy interesante. Cuando al final de esta etapa de la vida de Elías tiene este desafío con los profetas de Baal y Asera, y donde hace bajar fuego del cielo para consumir el holocausto, le dice al rey Acab: corre rápido en tu carro hacia el palacio porque viene una lluvia fuerte. Y el cielo estaba completamente limpio de nubes, no había nada. Entonces Elías, cuando el rey se va, se arrodilla y se pone a orar. Y dice a su criado: sube a ver al monte, a ver si viene las nubes, pero las nubes venían del lado del mar hacia adentro. El criado sube arriba del monte, baja y dice: no hay nada. Y Elías sigue orando, clamando, insistiendo: Señor, es tiempo de que mandes la lluvia. Tú me dijiste que por mi palabra vendría la lluvia. Yo le dije al rey que vendría lluvia. Señor, manda la lluvia. Me imagino que algo así estaba orando, porque eso fue lo que le dijo al rey. Cuando se presentó delante, el rey le dijo: no habrá lluvia en Israel ni rocío, a no ser por mi palabra. Entonces cuando Elías le dice al rey: va a llover, está empeñando palabras, pero la palabra que Elías hablaba era la palabra que Dios le dio. Así que para el rey Acab, Elías estaba hablando la palabra que Dios le dijo. Y entonces estaba orando Elías y lo manda por segunda vez al criado, y lo manda por tercera vez al criado, y lo manda por 7 veces. A la séptima vez, el criado, lo manda 7 veces. A la séptima vez regresa el criado y dice: veo una nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y él les dice: ahí está mi respuesta. Pero, ¿qué hubiera pasado? Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Elías se pone a orar y lo manda y se ve a ver si viene una nube, y no hay una nube, y se levanta y le dice: no sé para qué orar, no tiene caso, no va a llover, ya me quemé con el rey, híjole, la regué, no sé para qué le dije que se fuera para... ¿Sí? Elías dijo: no, Dios me prometió, está en su palabra, me lo dijo, yo no lo voy a soltar. Una vez sube, 2 veces sube, 3 veces sube, 4 veces sube, la séptima, sube otra vez. Imagino, pobre criado, 7 veces ya. Subió arriba y reza: hay una nube, dice, ya, ahí está la respuesta. Elías entendía la necesidad de orar siempre y no desmayar hasta tener la respuesta que estás buscando. Orar siempre y no desmayar, ese es el secreto. Y bueno, yo voy a terminar con una oración, pero también quiero una invitación para aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el principio de un caminar con Dios. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, te pido que repitas conmigo esta oración, porque Dios quiere tocar tu vida. Dile en voz alta: Padre Santo, perdona mis pecados y límpiame con la sangre de Cristo. Yo acepto hoy a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, Señor Jesús, y quiero que me enseñes a caminar contigo por tu Espíritu Santo. Y te doy gracias que me recibes en tu familia por mi fe y mi confesión. Amén. Y ahora yo quiero orar. Yo quiero orar que Dios ponga en tu corazón un espíritu de oración y súplica para interceder por las cosas, para meterte ahí en la brecha que Dios anda buscando siempre, personas que se metan en la brecha a favor de tu vecino, de tu pariente, a favor de tu trabajo, a favor de la ciudad, a favor del país, a favor de la humanidad. Siempre está buscando hombres o mujeres que puedan meterse en la brecha en oración. Así que yo quiero que repitas conmigo esta oración. Quiero que te animes a pedirle a Dios que te haga un guerrero de intercesión, una persona de intercesión, una persona de oración en tu vida. Aún más allá, sé que mucha gente, muchos de los que me están viendo y oyendo, son gente de oración, pero quiero que Dios te lleve a otro nivel. Y si no, que Dios te lleve a un nivel de oración donde puedas realmente impactar más allá de lo que has impactado. Así que repite conmigo esta oración, por favor, y dile: Padre, yo te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque me has enseñado acerca de la oración. Gracias porque oro, pero quiero orar más. Quiero interceder con insistencia,
con dedicación. Quiero que uses mi vida para cambiar este valle de lágrimas y transformarlo en fuentes. Quiero, Señor, que mi oración sea una oración poderosa, que cambie las circunstancias. Ayúdame, pon en mí un espíritu de oración y súplica por las necesidades. Hazme un apasionado por la oración. Hazme un apasionado por orar en español y en lenguas. Enséñame y ayúdame a caminar en este camino que transforma el valle de lágrimas en fuente, que transforma las circunstancias, que transforma la vida. Soy un instrumento en tus manos. Úsame para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y yo te bendigo con ese espíritu de intercesión y súplica que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Te bendigo con una comunión más íntima y profunda con el Espíritu de Dios. Te bendigo con palabras sabias y palabras de aliento, de bendición, de restauración saliendo de tu boca para bendecir a mucho. Te bendigo con un lenguaje más fluido en lenguas para orar por todas las cosas que no sabes cómo orar como conviene. Que seas dócil y manso a la guianza del Espíritu Santo. Te bendigo con mayor lucidez, con mayor entendimiento, con que Dios abra tus ojos y oídos espirituales para conocer su voluntad y su palabra. Y te bendigo con paz y con gozo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ahí terminamos. Les mando un abrazo muy fuerte. Que Dios te guarde y te bendiga siempre. Nos veremos en la oración, nos veremos en la semana. Que Dios les bendiga. De parte de Lucero y mía, un abrazo fuerte.